Domingo 21 del tiempo ordinario en el ciclo A. Tú eres el Cristo, tú eres Pedro. El Evangelio de este domingo presenta a nuestra reflexión la figura de Simón Pedro, la roca sobre la cual Jesús funda su iglesia y le confía a él el poder de las llaves. Cuando Jesús comienza a preparar la comunidad que llevará a todo el mundo su mensaje, escoge un núcleo fundamental, los 12 apóstoles, y entre ellos destaca la figura de Simón Pedro. Es solo un pescador de manos encallecidas por los remos, impetuoso, de reacciones inmediatas. Y sobre él el Padre Celeste dirige la atención de Jesús. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Junto a la ciudad llamada Cesarea de Filipo, Jesús dirige a sus apóstoles dos preguntas. La primera, según la gente, ¿quién soy yo? ¿Y ustedes, quién dicen que yo soy? Y manifestándole a Jesús las opiniones de la gente, los apóstoles ven en él la repetición de figuras ya notorias: Juan Bautista, Elías, el profeta. La respuesta de Simón Pedro, en cambio, va directo al centro de la realidad original e irrepetible de Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo declara bienaventurado, es decir, bendecido por Dios, no porque tenga méritos particulares, sino porque la luz de Dios le ha revelado el misterio de la persona de Jesús. Hoy la Iglesia repite la profesión de fe de su primer jefe, diciendo en las palabras del credo la verdad sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Los cristianos son guiados por el acto de fe de Pedro para reconocer la centralidad de su fe, la persona y la historia de Cristo, a través del cual Dios salva al hombre. Así, Jesús construye el futuro de Pedro. Jesús revela su proyecto para el futuro de Simón. Ante todo, cambia su nombre en Pedro, traducción griega de la palabra aramea kefa, que significa roca. Simón es así constituido fundamento sólido del edificio de la comunidad mesiánica. Esta comunidad mesiánica es llamada por Jesús Iglesia, traducción del término hebreo kahal, que indica la comunidad de Dios reunida en asamblea para orar y alabar a Dios. Ni siquiera la muerte, que todo lo destruye, garantiza Jesús, podrá tener poder sobre la comunidad. El nuevo pueblo de Dios que deberá llevar a todo el mundo el mensaje de Jesús. Inmediatamente después, Jesús completa el cuadro del futuro de Pedro confiándole las llaves del reino de Dios. Esta imagen es aclarada por el profeta Isaías hoy también en la primera lectura. En esta primera lectura, Eliaquim es llamado como ministro de la Casa Real de Jerusalén. El conferirle carga suprema está expresada con la consigna y la entrega de las llaves del Palacio Real. Y del mismo modo, Pedro es constituido por Jesús su delegado supremo al gobierno del pueblo de Dios. Él podrá atar y desatar. En concreto,
se podría decir que Pedro ha sido constituido intérprete autorizado y supremo de la ley divina al interno de la comunidad cristiana. Y después Jesús le pide algo a Pedro: da fuerza, fortalece a tus hermanos. Durante la pasión de Jesús, Pedro tuvo miedo de ser arrestado como su maestro y negó 3 veces que lo conocía. Pero Jesús no lo liberó del gran encargo que ya le había confiado. Incluso antes que se diera aquella traición, Jesús le había dicho: escucha, Satanás ha pedido permiso de inquietarlos, de tentarlos, pero yo he orado por ti para que tú sepas conservar tu fe. Y tú, cuando vuelvas a mí, da la fuerza a tus hermanos. Lucas 22:31 y siguientes. Después de la ascensión de Jesús al cielo, los Hechos de los Apóstoles presentan a Pedro como el jefe indiscutible de la iglesia. Después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, es él quien toma la palabra para iniciar con decisión la gran misión cristiana entre las multitudes atraídas por el extraño fragor del viento. Es Pedro quien realiza grandes milagros en nombre de Jesús, y será él quien presidirá el primer concilio de la Iglesia de Jerusalén para resolver los graves problemas de los inicios. Pablo, al inicio de su misión, sube a Jerusalén para conocer a Pedro. Gálatas 1:18. Y aquella autoridad que recibió Pedro en aquel momento, luego de la confesión que hizo de su maestro como el Mesías, como el enviado de Dios, Jesús le da la autoridad. Y la autoridad aquella de Pedro continúa en la iglesia. Pedro no es el Señor, el dueño de la iglesia. Es su guía, es su pastor, es su siervo como lo fue Jesús. Y lo es junto con los apóstoles. La autoridad de Pedro es aquella de los apóstoles y ha sido transmitida y continúa en la iglesia. El obispo de Roma, desde el año 300 en adelante, es llamado Papa, lo conocemos, y ahora es Francisco. Es padre de una iglesia que continúa aún hoy a tener una posición eminente entre aquellas existentes en el mundo. En los momentos difíciles y ante nuevos grandes cuestionamientos del tiempo, los cristianos se encuentran en el obispo de Roma, guía para el discernimiento, reconociendo su autoridad de atar y desatar. El Papa no es solo la gran conciencia del mundo, como algún no cristiano lo ha definido. Es el intérprete supremo y autorizado de la ley divina. Por eso, en este 21º domingo, la palabra de Dios nos invita a que oremos por el Papa como jefe y cabeza de nuestra Iglesia Católica, que sigamos sus inspiraciones, que aceptemos su guía, pero en plenitud, lo que incluye el aceptarlo incluso en situaciones, decisiones difíciles que hacen que en nuestra vida nosotros nos esforcemos, trabajemos, seamos perseguidos, nos aflija la enfermedad, el dolor, la pandemia. Pero sepamos que aquella autoridad
que Jesucristo delegó a los apóstoles y a Pedro particularmente, la sigue delegando y es continuación de la misma autoridad apostólica y sobre todo de Pedro, la que continúa en nuestro tiempo guiándonos. Yo los invito el día de hoy a que oremos y pidamos al Padre que su iglesia, que nosotros salgamos adelante. Por eso los invito a orar. Oh Padre, fuente de sabiduría, que en el humilde testimonio del apóstol Pedro has puesto el fundamento de nuestra fe. Danos a todos los hombres la luz de tu Espíritu, para que reconociendo en Jesús de Nazaret al Hijo del Dios viviente, nos convirtamos en piedras vivas para la edificación de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Feliz semana para todos.